En una noche de marzo divina te alegrarás. Con calle 13 en La Habana y que Big Ochoa hay. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay, nene! Es un placer tremendo compartir con todos ustedes, habaneros, cubanos. Dicen que lo más grande, tengo una fiesta que es para ustedes y es una realidad que se está dando. Invitados aquí a La Habana que compartan con nosotros, hermanos nuestros de Puerto Rico, calle 13. Vamos a demostrarle al planeta Tierra que Cuba está vivo, que estamos respirando, así que todo el mundo brincando a Cuba. Hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Cuba, yo siempre ha sido un misterio y tenía como que la curiosidad, también tenía expectativas altas. Marihuana, éxtasis y cocaína, hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores en el mundo, hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas, hay inocentes, hay homicidios. Esa era la misión para mí, venir acá y quizás facilitarle a la gente, ver que, como hacerlo ver más normal, de venir a Cuba y tocar. Hay micrófono, hay 6.000 millones de habitantes, gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como, ¡dale Cuba! Ha sido darle imágenes a los cuerpos y darle color a los blancos y negros también. Rítmico, explosivo, anarquía, grosería, dinámico, underground, locura, populares, libertad, expresión, antiimperialismo y que dice la verdad. ¡Pumba! Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Mi hermano cuando hace música no usa casi reggaetón, de verdad, es cumbia, es música balcánica, es de todo, pero no voy con la escuela de hip hop real. Carteras vacías, hay más ladrones que policías, hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo, que nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? Porque no hay nadie como, ¡dale Cuba! ¡Oye bonito! ¡Por ahí atrás, dale! Yo no lo puedo definir el género, como un chef que coge un poco de cebolla, un poco de tomate, sofrito, lo echa, lo cocina, lo prepara, un nuevo sabor. Pero ya están ahí, los ingredientes están ahí, es simplemente mezclarlo. Este tema se llama Pa'l Norte. Oye. Veneno de serpiente. La música mía a mí me cuesta catalogarla solamente como social, porque la palabra social siempre la mueven para un lado. Es una lucha más urbana. Voy soplando aguardiente. Una responsabilidad caribeña, latinoamericana, y con todas esas músicas pues le van contando a las personas lo que quieren, ¿no? Su realidad. Oye, el edificio ese que está allá atrás, tienen que soportar a los inmigrantes, puñetas. Oye, dile, Cuba, grita. A que no tiene identidad. A que llegó sin avisar. Tranquilito. Para los que ya no están, para los que están. Yo creo que soy uno más de ellos que tuvo la suerte de poder pararse al frente
y decir las cosas que está diciendo. Y pues tengo la suerte también que a veces las cosas me riman bonito, pero quizás quizás puede ser tener miedo de asumir una responsabilidad, quizás como la de una especie de líder. Quizás la asumo, pero no me atrevo a comprometerme, o estoy comprometido y no me he dado cuenta. O pensar que tengo, que es una responsabilidad. Yo prefiero irme por lo que siento. Sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Yo creo que vamos a establecer un puente ahí y van a seguir, se les va a quitar el miedo y la cagazón y van a empezar a venir, porque yo creo que es bien importante que vengan aquí a tocar y ya, que toquen, que aprendan y que se quiten todos esos misterios. Como yo digo en uno de mis temas, que aplica a muchos países latinoamericanos, que he visto varias banderas latinoamericanas y eso es bonito tenerlo acá en Cuba. Latinoamérica tiene que estar unida, el Caribe tiene que estar unido. Parece clichoso, parece repetitivo, pero es la realidad. Ok, Cuba está ahí y Puerto Rico está al lado. Hay que hacer un puente para venir en carro de allá para acá. ¿Por qué Cuba? Pues yo diría, ¿por qué no Cuba? Si Cuba tiene gente, tiene casi 11 millones de habitantes y todos son personas, tienen boca, nariz, ojos, respiran. Y si respiran, necesitan música. Y si necesitan música, pues nosotros estamos aquí para dársela. Y tenemos básicamente la música, nos parecemos muchísimo, tenemos el mismo sabor en muchos aspectos. Y en eso realmente somos de un pájaro las dos alas, como dijo Lola Rodríguez de Tío, puertorriqueña, poeta, por cierto. Estamos atados a lazos musicales, lazos políticos, lazos regionales, o sea, hay muchas cosas, o sea, insulares, somos islas. O sea, no es lo mismo para un puertorriqueño venir a Cuba que cualquier persona de otro país. Entonces, por la historia, por todo, por la condición de pasaporte gringo, que es un trabajo, ¿entiendes? Por lo conectado que estaba Cuba hace 100 años y ahora no lo está. Y por una lucha importante que se quedó a mitad, pero hace 100 años en Nueva York se reunía la gente para buscar la independencia de Cuba y Puerto Rico. Nosotros nos quedamos con el coloniaje, pero ahí vamos. Y la independencia de Puerto Rico es algo que ya está muy unido realmente a Cuba, ¿no? A Latinoamérica. Ese es el himno de Puerto Rico, no lo puedo terminar. Oye, dice. Atrévete, Desastre del closet. destápate, tírate del esmate. Déjate taparte. Nadie va a retardarte. Tápate, ponte hyper. Préndete, sácale chispa. Alentarte. Préndete el fuego como un lighter. Sacúdete sudor como si fueras un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de sería, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que des vuelta como máquina de feria. Oye, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como puesta patronal, que va a explotar como Valentino, no. Esa gran fiera que es el mercado del disco fuerte, aquí no existe, aquí no camina así. Cuando algo gusta y llega es porque se han pasado los CDs, se han pasado la música. Ya tú sabes, en Taparrabo, mamá, en el nombre de Agua y Guaná, no hay maná. Es chévere pensar que toda esa gente está allí para escuchar lo que tú vas a decir. Como que te sientes que lo que estás haciendo de algún modo está funcionando. Cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. A mí me encanta tocar en lugares pequeños con poca gente, como a mi hermano. Pero también me gusta en lugares grandes, con mucha gente. Nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en full.
Sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Que era parte del proyecto de venir aquí a tocar y aprender de Cuba y de la gente de Cuba y de su música, de su arte. Todavía me falta un montón, o sea que tengo que regresar a conocer otras cosas de Cuba. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. Juana tiene fama de quedarse hasta mañana cuando ya no hay más. Solo y se va arrollando, se va, cantando se va el coro de los que se van marchando. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. Si ya no hay nada que me quite la conga, ni las heridas ni el dolor del amor, aunque la vida sea dura, esta vez Juanita cantará su coro así. En una noche triste te alegrará. Seguro que sí. La conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará. La conga se te sube a la cabeza. Aquí vamos a hacerle ahora, le van a dar el presidente de la Feria Internacional Cuba Disco, Ciro Benedet Durán, va a hacer la entrega del Premio Internacional Cuba Disco a Calle 13 por este disco que está en talla. Oye, esto se lo dedico a todos los músicos cubanos, a todos los músicos que llevan aquí tocando largos años y que están empezando, a toda la gente que está empezando a hacer música también, sin miedo, ¿ok? Hay que hacer música y hay que decir las cosas que uno piensa verdaderamente. Se lo dedico a todos ustedes de corazón. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ese es el cabrón coro. Vamos a hablar sobre lo que no se atreven a decir. Vamos a hablar de sexo, religión y política. El sexo funciona bien donde sea. En cualquier momento el sexo está bienvenido, yo creo. Bueno, a menos que estés muriéndote. 3 vueltas de carnero y flap de fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de la volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo. Presidente el máximo exponente del pecado. Oye, princesa. Todo puede convivir y puede fluir, o sea, no es grotesco, no es una cosa burda, no es una cosa escandalosa, no, sencillamente es una buena manera de decir, de hablar de todas esas cosas a la vez, ¿no? El sexo mezcla con todo. Por eso es que mezcla con política y con religión y con todo. Yo
Gracias, Cuba. Este tema yo se lo dedico a todos los presos políticos, allá afuera, acá en Cuba, en todos los países del mundo. Se lo dedico a Filiberto Ojeda Ríos, que en paz descanse. Se lo dedico al gobierno federal, que fueron sendos hijos de la gran puta, el gobierno de Estados Unidos en matar a un puertorriqueño y irse. Se lo dedico a este país que se ha mantenido siempre de pie no importa qué. Ese nivel de rebeldía, ese nivel de propuesta, de ir siempre más allá, sobre todas las cosas, sobre todos los gobiernos. Cuando hablas de libertad de expresión con esas razones y esas maneras, pues no hay manera de refutar de eso. Oye, esto yo lo digo en todos los países que visito y que me escuchen bien en todos los lugares que visito. En mi país también lo digo. Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. En Puerto Rico el pueblo manda y el gobierno obedece. En Latinoamérica el pueblo manda y el gobierno obedece. Que escuchen bien, que hay veces en la cabrona casa. Los quieren, me quedo corto, puñeta, que iba Cuba de pie siempre. Oye. Sí, se sintió súper libre de decir las cosas que quería y eran cosas justas, cosas que estaban bien. Cuando las cosas están dichas de esa manera, pues no sobran, no están fuera de lugar, no son mal recibidas, ¿no? Es más, yo creo que que si tú tienes algo en contra del país, pues aquí es donde tiene que venir a tocar y decir lo que siente, venir aquí en la tarima y decir lo que piensa, porque es muy cobarde de parte de algunos artistas estar criticando de lejos y no venir aquí y decirlo, dilo y que el público decida, y si te abuchean, pues fue el público, que es el pueblo manda, y si te aplauden, pues ganaste. De hecho, el concierto se transmitió por la televisión aquí y las cosas que dijo entre canción y canción, pues ahí está. Oye, de los timbales, Coco. Pues mi revolución es esa. O sea, cuando se está invitando Calle 13 es porque forma parte de un concepto que mi generación ha perseguido siempre, el desarrollo de decir las cosas que queremos y hacerlas a nuestra manera. Rayo, oye, la conga, Andrés, dale. Algo drástico que ocurre y que se desarrolla con la idea de que nazca un cambio. Oye, en la batería, Ismael Cancel, oye. Cuando eres artista, puede uno ser genuino también del arte. Por eso yo creo que si hay molestia en cualquier país de parte de un músico o del pueblo, y uno como músico le puede servir de voz al pueblo, pues uno la debe decir, y esa es la libertad que uno debe tener. Son un derecho de expresarse. Oye, en el bajito, ¿dónde, dale? Por ahora la respuesta es que tengo que seguir viajando y que estoy empezando a aprender y que siento a nivel personal. No es como para hacer el papel de héroe ni de nada de eso, es como algo que se siente, las ganas de hacer música y comunicarme con la gente en Latinoamérica, más aún, como que cargar con ese peso, que es bastante pesado. Como si fueras un golpe que tú eres callejero. Hemos demostrado de que los sueños se pueden hacer realidad cuando se hacen más allá de ideología. Esas 2-3 horas de toda esa felicidad, ¿no?, que es compartir el arte y el momento musical, pues es lindo y es grande, ¿no?, que seamos capaces de hacer algo así, ¿sabes? ¡Esto es una fiesta de locos!
me he divertido demasiado, he bailado demasiado, he brincado, he gritado. Y vine especial porque siempre quiero que todos esos artistas famosos vengan a Cuba para defender este país y todos los demás. Si al final somos del mismo pájaro, dos alas. No me caben los pulmones, el hígado, el corazón, no me cabe dentro del cuerpo del desborde de orgullo que siento por lo que ha pasado en la tarde de hoy aquí. Dijo cosas que había que decirse, que había que escucharse. Eso está bueno. Tiene todo el talento, la intelectualidad, la música, la ingenuosidad, el arte, la intelectualidad. Queremos darle gracias primeramente porque el pueblo de Cuba lo necesita. Que le y lo sobra el talento. disfrutamos al máximo. En una noche de marzo divina te alegrarán, con calle 13 en La Habana y que digo yo, ay, qué maravilla, qué maravilla.